Bienvenidos a Caso de Éxito. La última vez que estuvimos con él hablamos de muchos temas. Hablamos de su historia, hablamos de su trayecto, de sus travesías y demás. Hoy, Geraldo Pérez, nuevamente aquí en Caso de Éxito para hablar un poco sobre la dinámica y el desarrollo inmobiliario y todo lo que acontece con cualquier tipo de escenario en este sentido. Geraldo Pérez, hermano mío. Un placer, viejo. Aquí Igualmente. en Caso de Éxito. Hermano, te agradezco por la disponibilidad, por venir aquí al espacio nuevamente y aprovechar de una vez, Geraldo, para entrar en materia de lleno. ¿Qué ha cambiado en lo que tiene que ver tu accionar desde la última vez que estuvimos aquí con relación a tu desempeño con Luxia Labs, que viene siendo, como hablábamos hace poco, el bebé tuyo a nivel de lo que es la parte, digamos, del desarrollo personal y lo que viene siendo la parte inmobiliaria, esa fusión ahora mismo? Hablemos un poquito de eso. Bueno, claro que sí. Glenier, 1.000.000 de gracias por la invitación, primero que nada. Nuevamente aquí un placer para mí poder compartir y traer algo para tu audiencia. Con la parte de Luxia Labs, y creo que la última vez que estuve aquí fue hace como 2 años. Más o menos. Más o menos. La verdad es que Luxia ha crecido de una manera impresionante. Nosotros siempre tuvimos la visión de ser una plataforma para desarrolladores inmobiliarios. Lo que queríamos era traer a la mesa no nada más buenos diseños, buena arquitectura, sino buenos negocios. Y eso siempre fue como la sangre de Luxia. Y yo creo que en los últimos 2 años hemos tenido la oportunidad, primero, de trabajar con los mejores desarrolladores inmobiliarios del país, diseñando proyectos de toda envergadura, desde plazas comerciales a proyectos residenciales turísticos, hoteles, de todo un poco. Y lo que yo diría que ha sido más importante, que ya teníamos esa línea hace 2 años, y tal vez hace 5 también, era cómo podemos hacer que la arquitectura sea un vehículo para que un negocio sea un mejor negocio, gracias al diseño. Y ese enfoque nos ha hecho perseguir muchísimos tipos de alianzas diferentes, muchísimos tipos digamos, acercamientos a los proyectos de una manera muy distinta. Que antes lo que veíamos mucho que el arquitecto es el que dibuja y el que diseña y demás. Pero nosotros tenemos un poder tan grande al nosotros tomar un proyecto al inicio. Básicamente un desarrollador inmobiliario se acerca a nosotros y tiene un terreno que acaba de comprar o está a punto de comprarlo, y el arquitecto es el primero en tocar este proyecto. O sea, tiene mucho peso eso. Y hay que tomar esa gran responsabilidad como tal y no pensar que el arquitecto se limita simplemente a diseñar el proyecto. Entonces, esa misma mentalidad hizo que, ok, si nosotros tenemos tanto peso a la hora de diseñar un proyecto, ¿cómo nosotros podemos proteger la inversión de nuestro cliente? Eso es lo más importante. Proteger la inversión de nuestro cliente. Y no la inversión de plano solamente. No, cuando yo digo la inversión del cliente en el proyecto inmobiliario, nosotros tenemos que sacar que la arquitectura es el protagonista del proyecto. Y lo que tenemos que pensar es que el proyecto en sí es el del cliente. Es un proyecto, ya sea una torre, ya sea una plaza comercial, ya sea un centro comercial, no importa. Entonces, cuando un cliente llega a donde Luxia y dice, tengo un terreno, quiero diseñar X, y esto es la rentabilidad esperada que estoy esperando, o este es el objetivo que estoy esperando, nosotros a través del diseño de la arquitectura y Luxia Labs como plataforma tenemos que proteger esa visión. Entonces el diseño entra ahí, pero entran muchísimas otras cosas. Y lo que nosotros hemos hecho en Luxia es poder empezar a traer más especialistas a la mesa. Y ahora en Luxia no solamente hablamos de diseño, hablamos de prefactibilidad, hablamos de finanzas, hablamos de alianzas. Aguanta. Finalmente, ¿qué es lo que ustedes están revolucionando? O sea, ustedes están cambiando el sistema, digamos, tradicional, de la parte tradicional del diseño, a meterse en facetas de finanzas, a meterse en facetas de planificación. ¿Por qué ese cambio, Gerardo? Porque no podemos ver un proyecto aislado de todos los otros componentes. Eso crea muchos errores que salen muy costosos en el proyecto inmobiliario. Cuando un arquitecto empieza a diseñar simplemente pensando en el diseño y no piensa que el diseño tiene que responder al mercado, que tiene que responder a los números de prefactibilidad del desarrollador inmobiliario, a lo que los agentes inmobiliarios necesitan para poder salir a la venta, a lo que el comprador de las unidades necesita para sentir que hizo una buena inversión, el arquitecto no puede diseñar en una burbuja. Entonces nosotros lo que hacemos es traer más especialistas a la mesa y diseñamos un proceso de diseño muy diferente probablemente a toda la firma de arquitectura. El proceso de diseño de nosotros le llamamos Arquitectura para Desarrollo Inmobiliario, ADI. Básicamente esas son las siglas. Porque lo que nosotros hacemos es arquitectura para hacer negocio.
Nosotros, si tú vienes Arquitectura para... Mira, un buen de... Arquitectura para negocios, por decirlo así. Arquitectura para negocios. Sí. Nosotros no queremos hacer proyectos visualmente atractivos, pero tienen una razón porque son visualmente atractivos. Eso es para que se vendan más rápido. No es simplemente para llenar el portafolio de nosotros. Si un cliente llega y cuando tú empiezas a entender este tipo de profundidad, es que tú empiezas a entender que el diseño es mucho más que simple diseño. Si un cliente llega y me dice, mira, en mi ecuación financiera yo necesito lograr un 30%, 40% de las ventas en los primeros 6 meses, porque si no, no me da mi flujo de caja o voy a tener que levantar más capital y demás. Eso no tiene que ver con arquitectura. Aguanta, espérate. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, Dale. porque me gustó ese dato. Quiere decir que el cliente no llega pidiéndote simplemente un diseño. Te comienza a hablar justamente de tus necesidades económicas, financieras. No llega así. No Nosotros llega así. lo preguntamos. Lo preguntan ustedes. O sea, eso es como para hacer una reingeniería de lo que es el diseño en función de lo que es la parte financiera. Combinando todo eso. Así Para es. combinarlo. Ok, O sea, continúa. para entender cuál es el objetivo de meta, o cuál es la meta del cliente, ya sea a nivel financiero, a nivel de venta, a nivel de comercialización, entender su timeline, o sea, su línea de tiempo, en qué momento tú quieres salir a la venta. Esas son algunas de las preguntas importantes para nosotros, porque hay distintos tipos de clientes. Yo puedo llegar, imagínate que a Luxa pueden llegar 2 tipos de desarrolladores. Uno que compró el terreno o lo heredó y no tiene ningún tipo de presión del tiempo y él quiere hacer el mejor proyecto posible. Hay otro que llega, que acaba de, digamos, coger un préstamo interino o acaba de hacer un levantar capital para conseguir el capital para comprar el terreno y tiene presión de tiempo. Entonces, el que tiene presión de tiempo me va a decir, yo necesito salir a la venta lo antes posible porque él tiene un plan de pago del terreno, lo que sea. Y el tiempo se vuelve el enemigo del proyecto. Número 1, claro. Entonces, son 2 perfiles muy diferentes. Entonces, para nosotros como firma de arquitectura, entender realmente qué necesita el cliente hace que nosotros realmente podamos dar un mejor servicio. Porque si vienen a donde mí... Más complementario de por lo demás. Sí, más que complementario, yo diría más acertado. Porque si tú vienes a donde mí y no me dices cuáles son tus necesidades y que tú estás esperando salir a la venta en 2 meses, en 3 meses, y yo simplemente empiezo un proceso de diseño y te diseño a ti, igual que le diseño a alguien que no tiene presión de tiempo, no tiene sentido. Claro. Entonces, nosotros, para poder dar un mejor servicio, tenemos que estar muy claros de la necesidad del cliente, de la necesidad del proyecto. Y con eso nosotros, ok, vamos a hacer el mejor diseño posible, pero siempre teniendo en cuenta que el cliente necesita X, Y o Z. Y con eso ya Luxa se ha vuelto mucho más que simplemente una firma de arquitectura. Quien nos ve a nosotros es buscando un aliado para poder hacer un proyecto inmobiliario lo más efectivo posible. ¿Cómo cambia esa mentalidad de ustedes de ser solamente una firma de arquitectura a poder entrar en todos esos complementos ya tú antes mencionado? Porque evidentemente que las firmas solamente, casi siempre son firmas de arquitectura, de diseño y todo eso. ¿Cómo se hace ese cambio estructural en ustedes para llegar a ese punto? Yo creo que lo primero que nosotros hicimos muy temprano fue apuntar a entender al cliente y convertirnos en el cliente. Ponerse del lado de él. Sí, pero también convertirnos en él. Me explico. Nosotros como firma de arquitectura tenemos un nicho muy específico que es desarrollo inmobiliario. Ok. Pero cualquier firma de arquitectura puede decir que tiene ese mismo nicho. Claro. Y tú decirlo no quiere decir que tú seas un experto ahí. Entonces, ¿qué nosotros hicimos diferente? Nosotros somos desarrolladores inmobiliarios también. Entonces, con eso hicimos que podamos entender los problemas del cliente, porque lo hemos vivido nosotros. Nosotros sabemos lo que es la presión del tiempo, nosotros sabemos que cuando los permisos se atrasan, qué pasa con eso. Claro. Nosotros sabemos Golpe que bajo. un diseño te puede romper el presupuesto. Golpe bajo. Todo eso hace que ahora cuando nosotros hablamos con un cliente, sabemos qué preguntas hacer porque ya vivimos su proceso. Nosotros nos convertimos en desarrolladores inmobiliarios y desde los zapatos del cliente, no de nosotros imaginárnoslo, ya sabemos exactamente cuáles son los problemas que vienen adelante y podemos saber qué preguntas hacer. Por eso podemos hablar de prefactibilidad, levantar capital, de velocidad de venta, de la ecuación financiera. Todo ese tipo de cosas que en teoría no tienen que ver con arquitectura, nosotros las manejamos el día a día y hemos ido capacitando el equipo de Luxa con las cosas que son más importantes para los clientes de nosotros. Entonces, llega un cliente donde nosotros, es verdad que a veces llegan por el portafolio, tenemos proyectos chulísimos, de fachadas increíbles, velocidad, lo que tú quieras, pero cuando llegan y empezamos a hablar todo el lenguaje del cliente, que el cliente dice, no, aquí yo estoy protegido, o nosotros podemos conectar a un desarrollador que tiene un proyecto muy importante, pero no tiene acceso a casas inmobiliarias de la buena. Nosotros le decimos, oye, no te preocupes, con una llamada podemos hablar con Robert, el dueño de apartamento RD, o podemos hablar con fulano, con mengano, o sea,
que son amigos de nosotros porque tenemos muy buenas alianzas con la mayoría de las casas inmobiliarias y son parte del proceso de diseño traerlos a ellos a la mesa. Claro. Asimismo con la parte financiera. Oye, déjame ver el estudio de prefactibilidad, quién te está tirando los números, tú mismo lo estás haciendo, tú necesitas apoyo. Tenemos alianzas con asesores financieros. Asimismo, cuando ya estamos en la parte de construcción, tú necesitas materiales. Nosotros creamos un departamento dentro de Luxia que le llamamos como un Luxia Concierge, que empezamos a hacer una serie de alianzas con suplidores de materiales para decirle a los clientes de Luxia también, hey, cuando tú empieces tu proceso de presupuesto, tú necesitas ayuda de nosotros de lo que diseñamos, con qué suplidores lo podemos suplir. Y nosotros mismos le buscamos mejor precio de lo que ellos están consiguiendo. Entonces, empezamos a ver, más allá de la arquitectura, cómo podemos realmente crear un servicio que el cliente se sienta, oye, aquí me están cuidando el proyecto. Yo vine por arquitectura, pero yo me quedo por todo lo demás. Claro. Me surge preguntarte lo siguiente. Ya me estás hablando de la forma en cómo cambiaron el esquema, cómo se adentraron a dar un servicio o un complemento de, digamos, de servicios que van de la mano con la necesidad del cliente. ¿Cómo eso lo estructuramos a lo que es el desarrollo inmobiliario? Te digo desarrollo inmobiliario porque una cosa es ya el tema de la prefactibilidad, el tema del diseño y todo eso. ¿Cómo llevamos eso a la ejecución del desarrollo inmobiliario a sabiendas de que ya ustedes ya tienen una experiencia previa para el desarrollo en sí? Bueno, todo, como dije anteriormente, todo está anclado. Sí. De una forma u otra, todos los desarrollos se pueden hacer de formas muy distintas. Eso hace que nosotros hemos tenido, digamos, el privilegio, como te comentaba fuera de cámara, de que por Lux se han pasado más de 150 proyectos inmobiliarios. Son muchos proyectos. Y nosotros hemos podido ver todo tipo de desarrolladores inmobiliarios. Vemos gente que llega muy sofisticado, que llega con unas estructuras financieras súper interesantes. Y así mismo llegan personas que son mucho más pragmáticos, que lo hacen más vieja escuela. Pero eso nos ha dado una gama tan grande de ver qué funciona, qué no, cuáles cosas son muy interesantes, cuáles cosas están cambiando, cómo funcionaba el mercado anteriormente. Y nosotros, que ahora tenemos una línea de desarrollo inmobiliario en conjunto con otra compañía, que es nuestra compañía Travieso Capital Partners, y tenemos varios desarrollos inmobiliarios. Toda esa experiencia de todos los proyectos que estamos diseñando y que seguimos asesorando más de 150 desarrolladores, hace que nosotros en los desarrollos de nosotros pongamos todo eso en práctica. Entonces tenemos esa sinergia de esos dos mundos tan diferentes en el que de un lado estamos en la parte de diseño, que es el corazón de cualquier proyecto inmobiliario, hace buena arquitectura que protege los proyectos, y del otro estamos en la parte de los zapatos del desarrollador inmobiliario. Entonces ahí estamos viviendo todas las otras partes, que también nos da mucho conocimiento para cuando vamos a Luxia. Ya estamos bregando con Confotur, sabemos de fideicomiso, sabemos de todas las otras cositas que van pasando en distintos proyectos inmobiliarios para nosotros al final poder dar una mejor asesoría en desarrollo. Al final lo que queremos es asesorar a los clientes de nosotros. ¿En qué están fallando ahora mismo las personas en los desarrollos de proyectos inmobiliarios? ¿Qué no están haciendo bien? ¿En qué están fallando? ¿Dónde que están metiendo la pata? ¿Cuáles son los errores comunes? Háblame de esa dinámica de desarrollos en función a tu experiencia. El primer fallo que yo veo que todavía sigue pasando es creer que todo se vende. El mercado está más competitivo que nunca. O sea, ahora mismo, si tú sales afuera creyendo que cualquier cosa que tú diseñes se va a vender, te va a quemar. Entonces, ¿qué estamos viendo mucho? Y eso pasaba mucho anteriormente, pero hoy en día sigue pasando. Y es que hay muchos nuevos desarrolladores. Hay veces que son desarrolladores de la vieja escuela que siguen contratando o a un primo o a alguien que no tiene estructura. Vamos a llamar al amigo mío ese que está allí para... Que creen que cualquier arquitecto puede ofrecer el mismo tipo de servicio. Entonces, cuando tuve un proyecto, digamos, de alta envergadura, vamos a decir un proyecto que tiene en venta 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, que no es un proyecto gigante, pero un buen proyecto. Y tuve que le entregaron la responsabilidad de diseño a una prima, a un primito, a alguien que se acaba de salir de la universidad o a alguien que puede tener mucha experiencia, lo pongo entre comillas, porque tiempo no significa buena experiencia y mucha gente lo confunde. La experiencia puede ser solamente en diseño, no en tramitación, no en planificación, no en desarrollo. Sí, pero vamos a enfocarnos meramente en la parte de diseño. Incluso que alguien tenga 50 años de experiencia, y no quiero criticar a gente que tenga 50 años de experiencia, pero tú puedes tener 50 años de experiencia haciendo proyectos que no tienen nada que ver con lo que está pasando hoy en día. Entonces, mucha gente que cree que porque alguien tenga mucho tiempo es un buen arquitecto. Y yo no estamos diciendo que son malos. Pero cuando tú tienes una responsabilidad de tal envergadura, tú tienes que darle a sí mismo un peso tremendo a las primeras decisiones de con quién tú trabajas. Ya sea la firma de arquitectura,
que ojalá sea con Luxia Labs y no se van a arrepentir, lógico. pero Luxia Labs. con cualquier otra compañía, hay muchas compañías importantes de arquitectura que son muy buenas y hay muchos jóvenes y muchas personas que tal vez no tienen una superestructura y son muy buenos, pero el proceso de filtrar a la hora de contratar a un arquitecto tiene que ser mucho más riguroso, ya sea con Luxia, ya sea con quien sea, porque tú le estás poniendo una responsabilidad gigante que va a determinar el éxito del proyecto y muchas veces llegan proyectos a Luxia Labs diseñados por otros arquitectos o por otra firma que simplemente era porque, bueno, era barato en ese momento, pero luego sale muy caro, luego hay un rediseño, hay un problema de tiempos y demás. Entonces, el primer error, yo diría, es creer que todo se vende y contratar a cualquier arquitecto creyendo que cualquier arquitecto va a dar el mismo servicio. No es así. Contrata un experto en el tipo de proyecto que tú quieres. Si tú quieres una cocina, contrata el mejor tipo de cocina. Si tú quieres, o alguien que tenga un buen portafolio en cocina. Si tú quieres un proyecto inmobiliario de tal y tal tipo, contrata a alguien experto en ese tipo. Dale mucho peso a eso. Obviamente, de vez en cuando hay que arriesgarse y Luxia no existiría si en su momento, yo cuando tenía 25 años, no me dieran la oportunidad de diseñar una torre de 32 niveles. Yo sin esa experiencia, gracias a eso yo existo. Hay que apostar al talento, eso sí, pero dependiendo de la envergadura y dependiendo de lo que sea también, tú tienes que supervisar. Entonces, eso como el primer error. El segundo que yo diría es no hacer parte del proceso de diseño a la comercializadora. Por ejemplo, en el proceso de diseño... Sí, esa parte es interesante que tú la desmenuces, porque ¿por qué hay que poner entonces a la comercializadora en el proceso de diseño? ¿Qué tiene que ver eso una cosa con la otra? Vamos a ver. Si uno apuesta a diseñar en una burbuja, tú no tienes input real de lo que está pasando en el mercado. Y eso pasa mucho. Nada más te lo crees tú, pero no es así. O incluso el desarrollador, no tiene que ser nada más el arquitecto. Muchas veces un desarrollador toma todas las decisiones del proyecto y del diseño y básicamente le va diciendo al arquitecto, dibújame esto, esto es lo que funciona, y creen que son Dios y que tienen toda la información. Eso es muy común. Ahora bien, ¿cómo uno se protege de eso? ¿Y cómo nosotros hemos diseñado un proceso que proteja al cliente, proteja al proyecto y nos proteja a nosotros en el diseño? Durante la etapa conceptual o máximo en anteproyecto, traer agentes inmobiliarios con mucha experiencia y con mucha credibilidad en la zona que tú estás vendiendo y en el tipo de producto, tú traerlo a la mesa. No quiere decir que tú le vayas a coger todas las recomendaciones, pero tú tienes que empezar a filtrar tu proyecto y empezar a llevarte de los aliados que tú tienes. Entonces, parte de eso, y una tremenda recomendación para desarrolladores inmobiliarios es, durante esas etapas iniciales, tienes que ir presentando el proyecto, porque eso te va a dar una noción de lo que está pasando allá afuera. Tú no puedes diseñar en 4 puertas, en 4 paredes cerradas. Tú necesitas input, claro. Saber pam, sin prolongar el proceso de diseño más de la cuenta, porque se te puede volver infinito. Pero tú necesitas tener una idea de que tú vas por el buen camino. Jugar con información, ¿verdad? Tiene que ser un proceso que te permite adaptarte, que te permite evolucionar. Pero si tú lo haces a puerta cerrada y después tú crees que te la estás comiendo y viniste con un proyecto que nadie nunca vio, tal vez tú estás diseñando para un mercado que no existe. Y eso es peligroso. Y ahí vienen los rediseños, ahí vienen que la venta va muy lenta, ahí viene que una serie de cosas no funcionan. Entonces, ese sería el número 2. ¿No influye también mucho ahí, perdón que te interrumpa, el tema de la proporción del tamaño? Porque a veces no hay mucho tamaño en los terrenos y no se puede jugar mucho con la dinámica que existe para poder sacarle el máximo de provecho a las unidades y el proyecto en sí. ¿No influiría un poquito eso en la temática? Un poquito, pero como quiera yo usaría el mismo enfoque. Sería Por lo más mismo, pequeño que sea, a un buen proceso. Bien. El proceso tiene que proteger el proyecto. Claro. No proteger el ego del desarrollador ni del arquitecto. Muchas veces el arquitecto que es por aquí que va, esta es la fachada que yo quiero. Si no logra el resultado, es un mal proyecto. El resultado hacia 2 partes, hacia 2 variantes. Claro. Una, el resultado hacia el desarrollador, que es tu cliente, porque sin el cliente no te contratan. Claro. Y 2, el resultado para el comprador. El que vaya a vivir ahí, que cuando se le entregue el proyecto construido, se sienta que hizo la mejor inversión. Entonces, tú tienes que suplir esas 2 necesidades de los zapatos del arquitecto. Entonces, es una profesión chulísima, es súper enriquecedora, pero si tú nada más suples a uno de los 2, tú estás fallando como arquitecto. Claro. En el sentido de la arquitectura de negocio. Hay muchos arquitectos que lo que diseñan es para el cliente final y eso está genial, es diferente, pero en el caso de nosotros, que es arquitectura inmobiliaria, al final nosotros tenemos que suplir la necesidad del desarrollador. Completamente. Y la del comprador, porque al final estamos creando un legado. Estamos creando edificios y estructuras que van a durar 100 años. Entonces, hay que darle la responsabilidad a cada cosa que amerita. ¿Qué seguiría después de ahí? ¿En qué otro punto, si existe otro, obviamente, hay errores o se cometen errores comunes en la parte de desarrollo inmobiliario? Bueno, en desarrollo inmobiliario hay muchos errores.
y nosotros mismos estamos viendo cada vez y no quiere decir que no los cometamos nosotros, pero siempre estamos buscando la forma de proteger. En la parte de evaluación financiera es importante tomar más precaución a la hora de tirar estudios de prefactibilidad o tomar decisiones sin ver cómo eso afecta tu flujo económico. En la parte económica, el negocio inmobiliario, como desarrollo inmobiliario, es un negocio meramente financiero. La arquitectura, la construcción, venta, todo eso, simplemente son los vehículos que se necesitan para llegar a ese punto. Y para la fórmula que tú tienes en el Excel, que coja vida. Son fórmulas al final, son números en un Excel que tú necesitas que coja vida, básicamente. Entonces, todo lo que hay que hacer en el proceso es básicamente para que esos números que tú dijiste se hagan una realidad. Pero muchas veces la gente está dándole vida a algo sin ver los números. Entonces, ese yo diría que es el error más difícil y más costoso, que tú no tengas un buen estudio de prefactibilidad, que tú no tengas un flujo de caja, que el presupuesto no esté bien hecho, que los números del proyecto no estén bien definidos y tú simplemente hayas tirado unos cuantos números a una servilleta de manera muy informal. Y tú digas, mira, el terreno me cuesta tanto, la construcción me cuesta tanto y lo voy a vender en tanto. Eso es una prefactibilidad, que eso se hace muy al principio y ok. Pero luego de eso hay que seguir profundizando. Y cuando tú no profundizas en eso, es muy fácil uno tomar decisiones y olvidarse de los números. Imagínate este escenario. Viene un cliente, como suele pasar, tiene la idea de generar un proyecto. Quizás cuenta con un terreno, lo va a comprar, tiene la idea de poder desarrollar, quizás tiene un pequeño fondo para invertir, pero no tiene la estructura, el conocimiento, ni los detalles para poder hacer esto. ¿Cómo entra esa persona a presentarles ese proyecto a ustedes? ¿Y cómo ustedes le brindan ese soporte, ya con lo que tú me explicaste anteriormente, en función a la dinámica de información, de datos y todo lo demás, para estructurarle a esa persona X ese proyecto de manera tal de que él pueda entender, si no lo sabe, cómo poderse involucrar a futuro para la realización de ese proyecto? Bueno, eso nos ha pasado muchas veces, que llega alguien que tal vez tiene un terreno y me dice, quiero desarrollarlo, pero no tengo idea. Entonces ahí han pasado... Eso es lo más clásico que existe, ¿verdad? Han pasado dos cosas en ese caso. Una es que nosotros durante el proceso de diseño lo vamos básicamente asesorando y le vamos diciendo los pasos y demás y él mismo se va volviendo un desarrollador. Nosotros tenemos en carpeta del portafolio de clientes muchos nuevos desarrolladores que hicieron su primer proyecto inmobiliario con nosotros y se quedaron trabajando con nosotros con una muy buena asesoría. Tenemos, por ejemplo, yo tengo un caso de Adrián Amarante, el de constructora Apex, que tiene varios proyectos inmobiliarios. Él empezó su primer proyecto con nosotros y fueron proyectos. Ahora mismo él está terminando Apex 1, que está en Arroyo Hondo Viejo, una torre de 12 niveles, chulísimo. 12 niveles. No, y es un tremendo proyecto. Un proyectazo. Y así como él, hay varias personas más que han entrado a Luxia con una primera idea, un primer terreno, y han vivido un proceso de desarrollo de dos partes. Nosotros lo podemos asesorar, pero la mayoría depende del desarrollador. O sea, él mismo tiene que vivir su curva de aprendizaje. Cuando alguien llega a Luxia, lo primero que nosotros vamos a ver es el potencial del terreno. Ahí empieza todo. Hay un anuncio, que voy a hacer el comentario porque me da mucha risa, que yo digo, hay un ad de Luxia, que yo salgo diciendo, no han llegado más de 70 proyectos a Luxia Labs y lo hemos rechazado. Y yo veo los comentarios y yo me río, porque hay muchos arquitectos creyendo que yo lo estoy diciendo como riéndome del trabajo, como que yo lo estoy rechazando. No, el hombre no quiere trabajar, el hombre no. Y nosotros tenemos un portafolio grande, ¿verdad? Eso significa que nosotros cogemos la mayoría de los proyectos que analizamos. Si nosotros rechazamos 70, ¿por qué será? Pero nadie pregunta por qué rechazamos esos 70. Y ahora vengo con la parte de la asesoría. Vamos arriba. Si nosotros nos llega un terreno y llega un cliente y nosotros asesoramos al cliente y le decimos, en el terreno que estamos analizando, no se puede hacer el proyecto que tú quieres. Ya sea porque tú no tienes la densidad, ya sea porque los números no te dan, o ya sea porque tú vas a perder dinero. Entonces, yo estoy rechazando un proyecto para el bienestar del cliente. No es porque yo no quiero diseñar el proyecto. Yo lo que quiero es que me contraten. O sea, ¿se te ha dado en varias ocasiones que te llega un cliente a la oficina presentándote la posibilidad de generar un proyecto y cuando tú le haces el estudio de factibilidad, si te da que no, tú prefieres rechazar el proyecto, aunque tú sepas que te puede ganar un dinero? Claro, así. Claro. Eso realmente tiene mucho valor, realmente. Pero es que nosotros asesoramos al cliente para que no haga ese proyecto, que es diferente. No es que yo lo rechazo para mí. Obviamente que no, sino para que no invierta todo lo que va a invertir. Exacto, porque muchas veces pasa que un cliente llega a Luxia considerando un terreno, viendo si desarrolla y compra el terreno. Y nosotros mismos hay veces que tenemos que decirle, mira, con la densidad que tenemos permitida ahí, con tal y tal cosa, ese proyecto
estos son los números. Y él mismo toma su decisión. Entonces, cuando nosotros decimos que rechazamos más proyectos de lo que aceptamos, es porque nosotros somos la mano derecha de muchos desarrolladores que están constantemente allá afuera buscando terreno y analizando. Sí. Y Luxia Labs es quien le analiza los terrenos y le hacemos un estudio de prefactibilidad rápidamente a ver si el terreno funciona o no funciona. Nosotros no podemos andar por allá afuera diciendo, sí, coge lo que vamos a diseñar. Porque, ¿qué tipo de calidad moral y ética como profesionales nosotros podríamos tener si sabemos que tiramos los números y el proyecto no da? Entonces, muchos arquitectos allá afuera pueden estar pensando, que hay que diseñar, lo que sea. Es que esa no es la línea de negocio de nosotros. Quien la quiera hacer así, genial. La parte de nosotros es asesores de desarrolladores inmobiliarios. Y los proyectos que llegan a Luxia tienen que estar bien asesorados. Ya sea por nosotros, por el mismo cliente, porque tenemos desarrolladores inmobiliarios que saben de desarrollo muchísimo más que nosotros. Claro. Y ellos mismos llegan con los números claros, y es muy sencillo trabajar con ellos. Pero así mismo llegan otros que tienen una idea de un proyecto soñado y se enamoraron y tienen un terreno que está impresionante, pero el terreno es impresionante solamente si los números dan que son impresionantes. Si no, tú puedes tener el mejor terreno del mundo, pero tal vez no hay un proyecto que haga que el terreno valga la pena. ¿Cuándo es viable? Y por eso quise escribirlo aquí. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ya que tú lo estás mencionando claramente, para poder tener una idea clara, ¿qué hay que tener en cuenta? Aunque no sean puntos, ¿verdad?, que se tengan que decir exactamente por aquí, pero ¿qué hay que tener en cuenta básicamente para entender cuándo un proyecto es viable? Porque puede ser también, aparte del tamaño, puede ser la ubicación, puede ser quizás a lo mejor algún tema o sea, la ubicación es importante, pero algún tema a lo mejor de no desarrollo, porque puede ser que esté bien ubicado a futuro, pero no se está desarrollando nada en ese momento. ¿Cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta para tener esa claridad vial, o sea, de viabilidad en un proyecto? Muy sencillo. El potencial real del terreno. ¿Y cómo se saca el potencial real del terreno? Vamos a ver. Si tú tienes un terreno y tú tienes, vamos a decir, un terreno típico de Naco que es un 20 por 30, 600 metros cuadrados en Naco. Y tú dices, este terreno, tal y tal cosa, y el terreno tú lo compraste a $3,000 el metro. Tú no sabes de desarrollo inmobiliario, te vendieron eso, tú tenías $1 millón que te rodaba por ahí, bueno, 2 millones y compraste un terreno. Y tú dices, tengo un terreno en Naco. No viste los números, tú nada más sabes que tú compraste un terreno en Naco. Sí. Y te salió en casi $2 millones el terreno. ¿Qué sucede con eso? El valor del terreno siempre tiene que ser proporcional al potencial de venta del proyecto. ¿Y cómo se saca eso? Es muy sencillo. Tú tienes que agarrar tu terreno. Al terreno tú tienes que primero calcular la densidad permitida en ese terreno. Tienes que acercarte a la alcaldía. Tienes que acercarte a la alcaldía, o hay polígonos que están consolidados y tú puedes tener un parámetro. Y tienen la información algunos de ellos. Algunos de ellos la tienen y tú puedes decir, ok, te permiten 1,200 habitantes, vamos a decir. Cuando tú hagas tu cálculo de esos 1,200 habitantes, ¿cuánto aplican a tu terreno de 600 metros? Claro. De esos 1,200 habitantes, tal vez te permiten como 90 habitantes para ese terreno, cuando tú hagas la proporción, porque se calcula por hectárea. Entonces, en base a eso, tú vas a poder tener una idea estimada de metros cuadrados vendibles. Entonces, con esos metros cuadrados vendibles, tú vas a buscar en la zona en cuánto se está vendiendo en Naco. En Naco yo puedo vender a $3,000 el metro. Perfecto. Entonces, tú agarraste y multiplicaste el total de metros cuadrados de apartamento que tú puedes hacer según la densidad. Y luego tú lo vas a multiplicar por cuánto se puede vender en la zona. Claro. Y te va a dar un total de venta. ¿Automático? Ya. Sí. Ese total de venta, que vamos a decir que te dio $10 millones. Ahora, tú lo que tienes que dividir el costo del terreno entre el total de venta. Y te va a dar un porcentaje. Claro. Ese porcentaje, a recomendación... ¿Auxilia por dónde? A recomendación de nosotros, siempre tiene que dar máximo un 15% y el 15% para abajo. De 15 para abajo. Sí, el 15 ya es limitando. Entonces, función de todo lo demás. Lo que te dice el porcentaje es simplemente del total de venta que tú tienes, cuánto corresponde al pago del terreno. Un 15%, imagínate, tú vas a vender 10 millones, el 15% de 10 millones son 1.5, lo más que tú podías pagar por ese terreno. Que está alto, pero vamos a decir que eso era. En este caso, la persona que lo compró en 2 millones. Está por arriba ya. Sí. Esa súper oportunidad no daba tanto, pero ¿qué sucedería si el potencial de venta es de 6 millones, no de 10? Esos 2 millones que él dio es un 33%. Claro. Entonces ya ahí es como que, óyeme, pero esa súper oportunidad, si los números no dan, no es una súper oportunidad. Y me pueden decir con los mismos números que, no, pero el terreno está en la esquina de, qué sé yo, de la Gustavo con Lincoln, ¿verdad? Que una súper esquina donde está un buen punto. Un súper punto. Sí. Igual, la misma fórmula aplica. No importa el location, sino el potencial de venta del terreno que tú estés evaluando. Es verdad, y tú vas a poder vender un chin más caro, pero eso no quiere decir que el precio del terreno se justifica cualquier tipo de precio. Claro. Todo tiene un top. Entonces,
Si alguien me pregunta cómo alguien puede saber si un proyecto es viable o no, siempre tiene que calcular el potencial de venta real del proyecto que tú estás desarrollando. Eso en el caso de que sea un proyecto destinado a la venta. Si es un proyecto destinado a la renta, es diferente porque es un modelo más a largo plazo y demás. Saben cuánto tiempo tú puedes hacer tu éxito y se empieza a volver mucho más complejo. Pero cuando... Y debería de ser un poquito más económico. No, la renta es un negocio para monstruos financieros. Eso es el negocio más difícil. Pues tú necesitas mucho capital porque en la venta tú vendes durante el proceso. Te apalancas. Y te apalancas de la venta. En la renta tú construyes el proyecto y lo dejas rentado y te queda con un súper patrimonio. Sí, pero tú necesitas demasiado capital. Entonces, cuando nosotros estamos asesorando proyectos, lo más normal para nosotros es primero vamos a empezar con los números. Antes de que tú me digas vamos a diseñar, los números tuyos están dando. Si los números, ok, podemos empezar a diseñar, pero esa conversación se da mucho cuando están en la toma de decisiones del terreno. Cuando ya llegan, antes de comprar el terreno, sí. Entonces, cuando alguien llega, por eso nosotros decimos, hey, rechazamos muchos proyectos. Porque hay muchas ofertas allá afuera de terreno que están carísimos, que un desarrollador inmobiliario no podría usarlo. Entonces, hoy en día, que se ven buenos para imaginarse uno que lo puede desarrollar, pero a nivel de número no dan. ¿Qué es a lo que tú te refieres? Es correcto. Entonces, siendo así el caso, ¿qué detalles pudiéramos mencionar ahora mismo dentro de lo que es el esquema que ustedes tienen ahora mismo? O sea, ustedes están ya entrando a la fase de desarrollo, que eso quería tocarlo contigo. Aparte del modelo que estás llevando con Luxia Lab, que por cierto, quiero que me hables un poquito de Luxia, cuáles son los proyectos a futuro, pero que antes de, para completar la parte del desarrollo inmobiliario, ¿qué están haciendo ahora mismo ustedes en desarrollo inmobiliario en estos momentos? Bueno, yo soy parte de dos compañías que desarrollan ambas. Una es Millennium Ingeniería, que entregamos una torre en Arroyondo que se llama Millennium Arabia. La entregamos hace unos años y estamos construyendo y desarrollando otra en Evaristo Morales, que es Millennium Bon Vivant, que es una torre de 12 niveles, que ahora mismo estamos como en el nivel 6 y 7. Y la entrega está para el año que viene. Con la otra compañía es Travieso Capital Partners, que ahí tenemos 3 desarrollos en proceso ahora mismo. Tenemos un Travieso Cabaret, que es en Cabaret. Tenemos 88 apartamentos. Tenemos Travieso Playa Nueva Romana. Dentro de Playa Nueva Romana tenemos 12 villas frente al campo de golf. Y tenemos Travieso La Vista, que está en Jarabacoa, que ahí estamos desarrollando unas 60 villas en una montaña. Muy chulo. Pero ese proyecto lo vamos a lanzar. Estamos solo esperando el permiso de medio ambiente para lanzarlo. Yo estoy enamorado de ese proyecto. Ese proyecto ganó mejor diseño arquitectónico de Latinoamérica el año pasado. Wow. En Panamá, en los premios ELDI. Y la verdad que todos los proyectos que estamos desarrollando están acompañados de todo lo que hemos aprendido. A lo largo del tiempo. Y de los diseños de todos los proyectos. Tenemos demasiados proyectos diseñados. Entonces eso nos permite esa misma asesoría que le damos a los otros, asesoramos nosotros mismos. Entonces, hemos diseñado proyectos que sabemos que se van a vender bien, que son muy rentables, que están ajustados de presupuesto. Y eso es lo mismo que ofrecemos cuando trabajamos con un desarrollador inmobiliario. El tema de que el arquitecto entienda los números. Si alguien me pregunta, ¿qué yo tengo que hacer para hacer una buena firma de arquitectura? Entiende mejor los problemas de tu cliente que el cliente mismo. Y ya. Antes de... ¿Qué detalles, y con esa línea, y creo que con eso completamos ahí, a menos que no se me quede algo más, ¿qué detalles pueden hacer que un proyecto totalmente calculado, totalmente financiado, o sea, todo estructurado, qué detalles podrían alterar la dinámica de venta, de finalización o de quizás a lo mejor, ventas básicamente de un proyecto ya entrando ya en la fase, digamos, constructiva? ¿Habría algún detalle que podría alterar esa dinámica en el tiempo? ¿Te ha pasado? ¿Has visto algo que pueda alterarlo? Sí, 100%. O sea, es muy común. O sea, en el Excel todo lo aguanta. Todos los numeritos lo aguantan en Excel. Sí, por más estructurada que tú quieras. La improvisación viene cuando pasan cosas que tú no podías prever. Entonces ahí uno tiene que improvisar y adaptarse. Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Ya, imagínate un proceso constructivo. Sí. Y una de las primeras cosas que pasa es el tema de los permisos. En este país, los permisos, eso es la pesadilla de todo desarrollador. Ya sea el permiso el ayuntamiento es el más sencillo, realmente. Sí. Pero luego tú tienes medio ambiente. Sí. Medio ambiente ahora tiene una batalla campal con el sector inmobiliario. Es impresionante que en un país como este, que se mueve tanto de dinero en el desarrollo inmobiliario, tantos millones de inversión, el tema de medio ambiente, aunque tú cumplas con todos los requisitos, es
una gota de agua. Eso es lo más lento posible que hay. Es como intencional. Parece una maldad al sector inmobiliario de que alguien tiene interés de parar el sector. Eso pareciera ser una estupidez porque al final de cuentas la economía se mueve con todo lo que se procese. Sí, entonces mucha gente piensa, ay, que medio ambiente está haciendo un buen trabajo. Mentira. Tú puedes cumplir con todos los requisitos y simplemente es un letargo eterno de procesos burocráticos que no tienen nada que ver con la evaluación del proyecto en sí. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de problemas? Tanto con medio ambiente o puede ser en el MIBED. La ineficiencia de los ministerios a nivel de permisología atrasan los proyectos inmobiliarios. Y eso es lo peor que le puede pasar a un desarrollador. Imagínate lo siguiente. Claro. Tú agarras y diseñaste tu proyecto, tú eres el desarrollador, lanzaste tu proyecto a la venta, tú tenías ayuntamiento, estabas en el proceso de medio ambiente. Lanzas a la venta estimando unos tiempos. ¿Qué sucede? Cuando tú llegas a MIBED, tú necesitas, en tu evaluación financiera, tal vez tú necesitabas un préstamo interino para poder avanzar la obra. Tú tenías capital propio, pero eventualmente tú tienes que apalancarte con un préstamo interino. Parte de los requisitos del préstamo interino es que tú necesitas la licencia de construcción. Entonces, ¿qué sucede si se te va atrasando la licencia de construcción? No puedes arrancar, no puedes hacer nada. Tal vez tú arrancaste con capital propio, pero que va a llegar el momento. Va a llegar un momento en el que tú estimaste que en 6 meses tú ibas a tener la licencia de construcción o el inicio de obra. MIBED, por más rápido que tú estabas dándole con responder dictamen y demás, MIBED se toma el tiempo que se toma. El tiempo que se tenga. Entonces, ¿cómo eso te afecta en la venta? Tú empiezas para la construcción, tú empiezas a ir más lento, la venta empiezan a ponerse moca porque, oye, ese proyecto va rápido, pero está parado. Tú estás haciendo todo bien como desarrollador, pero el tema de los permisos empieza a afectarte ya a nivel personal. Porque ahí la venta el proyecto en sí empieza a perder credibilidad. Las otras personas que estaban a punto de comprar dicen, no, pero ese proyecto como que lo pararon. Entonces, tú estás haciendo todo bien, pero el tema de los permisos ya te empieza a causar un problema financiero y además de un problema financiero, un problema de credibilidad que no se soluciona tan sencillo. Entonces, las instituciones realmente siempre dicen que lo están tratando de hacer mejor, pero la verdad es que los proyectos hoy en día están sufriendo mucho por el tema de permisología. Entonces, si tú me preguntas, tú puedes tener el super plan. Cuando tú llegas a los permisos, nadie sabe en este país qué tan rápido tú lo vas a poder sacar. Tú puedes tener relaciones, tú puedes tener un proyecto súper bien diseñado. Eso es una lotería. Nosotros tenemos proyectos que lo hemos sacado en 6 meses, que es un súper tiempo. Y hay proyectos... Un súper tiempo. Un súper tiempo. Eso, si tú preguntas al sector inmobiliario, un súper tiempo. Estoy hablando de proyectos grandes también. Claro. Entonces, y hay así mismo proyectos más sencillos. Yo tengo un proyecto de un amigo que está en Cabarete también, que el MIBED ha sido una pesadilla. Un proyecto de 16 unidades. Una locura, un proyecto pequeñito. Que no es un proyecto tan grande. 16 unidades pueden ser 4 edificios. Pequeñito, es un solo edificio, 4 por nivel. Lo que pasa es que arriba tiene 2. Y eso es una locura eso. Entonces, primer problema, permisología. Ese es el desafío más grande ahora mismo en el sector inmobiliario. Y el segundo, que yo te podría decir también que no se controlan, son temas ambientales. Por ejemplo, en el mismo proyecto de nosotros, de Cabarete, hubo una época muy de lluvia cuando estábamos haciendo el relleno del proyecto. Entonces eso nos atrasó porque había mucha lluvia, no podíamos rellenar, era una serie de temas. Entonces siempre van a haber imprevistos en la parte de desarrollo inmobiliario que no te van a poder permitir tú poder avanzar tan rápido. Por eso en las cláusulas de los contratos tú necesitas ciertos rejuegos y los compradores que están allá afuera, es bueno decirlo también. Han aprendido con esas cláusulas porque no lo tenían. Yo quiero decir a los compradores que si ustedes tienen un desarrollador inmobiliario que es serio y les está explicando por qué el proyecto se está atrasando, no siempre apuesten a que lo están estafando, no apuesten a que se quiere clavar su dinero. El desarrollador inmobiliario, la única forma que cobra es cuando entregue el proyecto. Nadie se atrasa porque se quiere atrasar. Entonces, cuando pasa el tema de que hay mucha lluvia, de que los permisos y todo eso, toda esa presión la recibe el desarrollador. Y el inversionista que compró una unidad en tu proyecto, que confió en uno, y uno se lo agradece eso, hay veces que son muy, digamos, entienden bastante bien lo que está viviendo, pero hay otros que no lo entienden, lo que quieren es su unidad y ya. Y nosotros estamos siempre en ese juego de que, óyeme, estoy tratando de hacer todo lo posible para poder salir rápido porque mientras más tiempo pasa, menos dinero yo gano. O sea, yo necesito entregarte. Y al mismo tiempo es mantenerlo contento para que no se me desenamoren del proyecto. Y esa es la batalla que muchos desarrolladores están viviendo allá afuera. Y nosotros la estamos viviendo desde los zapatos del desarrollo porque tenemos proyectos propios. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? Todavía nosotros hemos ido a cenas con los ministros. Acoprovi está haciendo un muy buen esfuerzo con eso. Hay mucha gente que están apostando a eso porque hasta que no se resuelve el tema de los permisos,
este país no se está desarrollando a la velocidad que se podría desarrollar. Imagínate que el sector inmobiliario no tenga tanta traba en los permisos. Tuviéramos mucho más inversión extranjera, tuviéramos más credibilidad en el sector. El PIB moviendo los cuartos, que la gente no sabe que eso mueve la construcción. Yo no entiendo los gobiernos a veces. Y verdaderamente, coincidiendo contigo, ¿cómo es que no se dan cuenta? O sea, es que no se dan cuenta de que la economía interna del país se mueve justamente hasta con la misma economía que mueve la parte de la construcción. Los proyectos y el dinamismo es por ahí que anda el asunto. Yo no entiendo. Sí, pero que yo no entiendo, porque al final es así. Eso fue cuando estuvo allá Manuel Estrella en el Fitur, Ajá. que se expresó justamente con el tema de la ralentización de los proyectos, los permisos y todo eso. Y al final tú te pones a pensar, es que no se están dando cuenta de que la permisología es lo que hace que la palanca económica del país no se mueva. O sea, tiene que existir una llave que se abra para que definitivamente el tema de la permisología no es que se apruebe todo lo que la gente lleve. No es eso. Es que si hay que entender... Que sea más eficiente y ya. Más eficiente. O sea, si hay que tener un personal que trabaje en doble turno o más grande, señores, entender que eso es necesario para que la economía de inversión del país fluya. Sí. Gerardo, hablemos de Luxia Labs. Ya definitivamente ya como una firma posicionada en el país, con muchos proyectos en carpeta y todo lo que ya tú has antes mencionado. Hablamos antes de entrar aquí a este contenido sobre lo que es la vinculación que tú tienes con Luxia Lab, con lo que te estás dedicando, esa vinculación también que tú has tenido con la parte inmobiliaria y lo que tú quieres hacer ahora como transformación a lo que es Luxia Lab. Háblame de eso. ¿A dónde que tú quieres llevar a Luxia Lab? ¿Qué es lo que tú estás tramando por ahí? Mira, la gente siempre se me acerca y muchas veces nos felicitan a mí o a Juan de cómo Luxia ha ido creciendo. Pero si tú me preguntas, que lo estábamos hablando allá afuera, para mí Luxia sigue siendo un bebé. Es algo que todavía es pequeño para lo que nosotros queremos. ¿Cómo un bebé? Oye, te voy a decir como dice el muchacho. Te está haciendo el chiquito para que te calen. ¿Cómo un bebé? Háblame de eso. ¿Cómo No, un bebé? pero oye, ¿por qué? Nosotros tenemos una estructura impresionante. Nosotros tenemos, ponte, más de 30 colaboradores ahora mismo. Realmente a nivel país es una estructura de las más grandes del país. A nivel de estructura de firma de arquitectura. Pocas firmas tienen más de 30 colaboradores. Entonces, ¿qué nosotros realmente queremos? Nosotros, por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, queremos crear un proceso mucho más holístico para el desarrollo inmobiliario, que se vuelva realmente una plataforma en la que un desarrollador llega y básicamente como que incuba el proyecto de adentro. Sí. Empieza con la parte de diseño, pero de ahí se puede llevar la parte de financiera, flujo de caja, incluso nosotros podemos presentar inversionistas, levantar capital, presentarlo entre las agencias inmobiliarias, nosotros mismos hacer el evento de lanzamiento, o sea, una serie de cosas, porque el proyecto inmobiliario, el mundo inmobiliario es muy rico, pero nosotros, mientras más aristas sabemos tocar, mejor podemos dar un servicio. Claro. Entonces, cuando tú me preguntas qué Luxia Labs, ¿qué yo quiero? Luxia Labs ahora mismo es el centro de mi vida en el sentido de que nosotros queremos que sea la mejor firma de arquitectura de República Dominicana. No porque lo decimos nosotros, sino que cuando alguien piense, yo quiero hacer dinero con un proyecto inmobiliario, ¿con quién tengo que diseñar? Con Luxia Labs. Y eso es todo lo que nosotros nos estamos enfocando ahora mismo. ¿Cómo podemos crear un servicio que realmente haga que cuando alguien invierte un peso en arquitectura, va a sacar 50 en desarrollo? Que cada inversión realmente... Una buena multiplicación esa, ¿eh? Entonces, y eso es de poco, realmente es muchísimo más de ahí. Pero esa es la idea de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros nunca nos hemos comparado con otras firmas locales, ni internacionales tampoco, porque hemos ido creando un modelo, digamos, bastante distinto. Diferente. Hay muchos arquitectos buenísimos en este país. Nosotros, y lo aplaudimos, somos amigos de la mayoría. Pero lo que nosotros queremos traer a la mesa no tiene que ver con un tema de comparación. Es un tema de cómo nosotros vemos el modelo de arquitectura y cómo nosotros queremos ayudar a los proyectos que estamos diseñando. Aquí creo que el enfoque más grande es que nosotros nos vemos como asesores de los proyectos que diseñamos. Y cuando lo empezamos a ver así, decimos, óyeme, ahora mismo estamos asesorando en la parte de diseño y un par de cositas. Queremos hacer una asesoría mucho más holística. Cualquier proyecto que llegue a Luxia Labs tiene que sentir que está protegido por todas las aristas. Y cuando nosotros podamos empezar a hacer alianza con bancos, que podamos hacer alianza con la parte de fiduciarias y demás, que si un proyecto lo diseñó Luxia Labs, ellos tienen más puertas abiertas a eso que nosotros queremos apuntar. Que cuando alguien sepa que tiene el sello de que fue Luxia Labs que diseñó el proyecto, hay una serie de cosas que se van a abrir en el camino. Y falta mucho camino para llegar ahí. Pero nosotros ahora tenemos la claridad que es el camino que queremos tomar. Entonces, si ahora mismo tú me preguntas, y ya Luxia Labs, cuando alguien llega, nosotros le podemos ofrecer, mira, nosotros te podemos ayudar con la parte del flujo de caja, te podemos ayudar con la parte de asesoría financiera, más adelante te vamos a ayudar con la parte de asesoría fiscal. Todo eso no es que sea gratis. Todos esos son servicios que el cliente puede ir
tomando si les interesa. No todos los desarrolladores lo necesitan. Algunos llegan con una superestructura y simplemente quieren arquitectura. Genial. Pero todo lo otro no quiere decir que ahora Luxia se vuelva un monstruo. No. Luxia sigue siendo pura arquitectura, puro diseño, pero tenemos alianzas y aliados que protegen al cliente dentro del ecosistema de Luxia Labs. Es lo mismo que, vamos a decir, Apple y iPhone. Tú tienes el iPhone, pero dentro del iPhone tú tienes un ecosistema que tú tienes tu iPad, tú tienes los AirPods. Cada grupo es experto en lo que hace. Nosotros vamos a seguir siendo expertos en diseñar proyectos inmobiliarios rentables y atractivos. Ese es el core de nosotros. Pero ya Luxia, como plataforma, lo que estamos haciendo ahora, de verdad, a mí me encanta. Porque es que tenemos... Primero, lo que hicimos el año pasado, que ya muchos de los clientes de nosotros se están beneficiando, es la red de alianzas de nosotros. Nosotros ahora hicimos alianzas con diferentes tipos de suplidores. Si alguien tiene un proyecto diseñado por Luxia, entonces ellos tienen acceso a mejores precios para importar baños, para importar porcelanato, para importar muchísimas cosas. Entonces, la inversión en arquitectura que se vuelve irrelevante. Porque ahora tú te economizaste tanto dinero después o te proteges. Claro. De tantos errores más costosos, te protegen el presupuesto en la parte de la construcción, supervisión de obra, todo eso. Y lo que queremos enfocarnos básicamente es obsesionarnos con asesorar los mejores proyectos inmobiliarios del país. Que los mejores desarrolladores trabajen con Luxia y que los que quieren ser de lo mejor también trabajen con Luxia. Genial, genial. Una vez me hablaste justamente de cómo ustedes organizan todo. En aquel momento me hablaste de una plataforma, no recuerdo el nombre exactamente cuál es, para poder organizar todo lo que es la estructura de manejo de lo que es la empresa, porque son muchas informaciones. Está la parte de, digamos, el prediseño, el diseño, la tramitación, datos que tienen que ver, por ejemplo, con permisología. ¿Cómo te estás estructurando o cómo han estructurado ahora mismo lo que es la planificación dentro de Luxia? ¿Sigue exactamente ese mismo sistema de trabajo con relación a lo que hacían anteriormente o eso ha variado? Porque tener una estructura de 30 personas o más, manejar diferentes temas diariamente, saber exactamente cómo empujar organizadamente cada tarea. ¿Cómo se maneja eso internamente en Luxia Labs al día de hoy? Nosotros, cuando hablamos, ya teníamos el framework que utilizamos, que es como la estructura de trabajo que usamos, que es Scrum. Scrum, sí. Scrum. Pero, Entonces, es la misma filosofía de trabajo que básicamente usa Google, Facebook y otras grandes compañías, que te permite hacer una metodología más ágil y más penetrada, más colaboradora en equipo. Entonces, la seguimos utilizando. Además de eso, usamos distintos softwares que nos ayudan a la planificación. Tenemos Slack, que es nuestro canal de comunicación. No usamos mucho WhatsApp, realmente. Toda la comunicación de todos los equipos la tenemos organizada por proyecto en Slack. Entonces, ¿Qué ventaja tiene, para ponerlo en contexto realmente, qué ventaja tiene eso con relación al método de comunicación de WhatsApp al día de hoy? Infinitas. Primero, por ejemplo, yo tengo un solo software para todo Luxia Labs. Yo no tengo como conversaciones privadas, yo no tengo conversaciones personales dentro de Slack. Cuando tú abres mi Slack, tú ves todos los proyectos de Luxia de manera organizada. Tenemos también los canales que son administrativos, gerenciales, finanzas, todo eso en un solo ecosistema dentro de Luxia, que eso los clientes no lo ven. Pero dentro de Luxia hay muchísima organización, o sea, es impresionante. Entonces, ventajas sobre WhatsApp. Primero, yo tengo el histórico por proyecto de toda la conversación de cómo evolucionó un diseño. Yo puedo ver por qué se tomaron las decisiones, porque imagínate que entregó un nuevo proyecto, proyecto Casa X, y yo voy a crear un nuevo canal, proyecto Casa X. Y ahí van a estar dentro de ese canal todos los miembros de Luxia involucrados en el diseño del proyecto, y ahí mismo se suben los archivos, se hace todo, está todo organizado, los links del proyecto. Y si yo voy ahora mismo al diseño de un proyecto que fue hace 5 años y voy al canal de WhatsApp, de Slack, yo voy a tener el histórico completo ahí de ese canal, como cuando los miembros entraron, cuando los miembros salieron, y todos los archivos se quedan se quedan cargados porque tienen su propio drive. Pero además de que se quedan cargados, tú tienes la información y puedo sacar la data de ahí. Cosas que pasan con WhatsApp, porque todo el mundo tiene un WhatsApp diferente, tú puedes cambiar de número y demás, esto está anclado a tu email. Se puede borrar la información también. Se puede borrar la información, no hay tanta privacidad, muchísimas cosas. Yo puedo tener canales privados, canales públicos, yo puedo invitar gente de fuera a mi Slack. Es un sinnúmero de cosas. O sea, eso es lo primero. Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando en Slack. Además de Slack, tenemos Monday, que Monday es la plataforma donde organizamos los proyectos realmente, que entre Monday y Slack es que se da todo el panorama.
Se combinan. Sí, nosotros tenemos una serie de automatizaciones. Cuando algo pasa en Monday, se manda un mensaje Slack y todo eso. Pero imagínate que Luxia maneja al mismo tiempo 50 proyectos o más. Son muchos proyectos. Simultáneamente. Entonces, cuando tú dices, son muchos proyectos, entonces, obviamente hay muchos que están en diferentes etapas. Algunos ya están básicamente finalizando, algunos están empezando, algunos están en el medio, algunos están en anteproyecto, constructivo. Hay muchas etapas y a todos se le da un alto nivel de atención. Claro. Entonces, por eso nosotros tenemos un equipo tan grande, porque son muchos proyectos. No es, que son 2 o 3 proyectos. No, tenemos muchos proyectos. Entonces, como tenemos muchos proyectos y estamos ofreciendo un servicio premium a todos los proyectos, entonces tenemos que tener una super organización para que no nada pase desapercibido. Entonces, dentro de esa superorganización, la sincronicidad entre Monday y Slack es lo que permite que uno pueda tener todo eso. Y tenemos roles específicos dentro del equipo, que gracias a esos roles, la comunicación con los clientes es muy clara y siempre estamos arriba de ellos, siempre estamos ahí trabajando, porque tenemos de proyectos muy grandes a proyectos muy pequeños. Existen 30 y pico de personas en Luxia. ¿Cuántas áreas ustedes tienen allá? O sea, ustedes tienen área de diseño, área de tramitación, área de logística. Cuéntame de eso. ¿Cuántas áreas ustedes tienen allá? ¿Y cómo la manejan? La primordial es diseño. La mayoría de los 30 están en el taller de diseño. Hay distintos directores. Pero la mayoría está en el taller. Luego tenemos 2 nada más en la parte administrativa, que es Leslie y Chris Mary. Luego tenemos en experiencia del cliente tenemos a Tatiana. Desarrollo de negocio está Marielmi. Después el resto, aunque hay muchas cabezas dentro de Luxia, la verdad es que las otras cabezas todas tienen que ver con el taller. Por ejemplo, tenemos Senior Architects, tenemos Arquitectos Junior, tenemos directores de distintas cosas. Por ejemplo, Laura, que es muy importante, que es como la lead designer del taller completo y la que revisa todo eso. Tenemos a Héctor, que también revisa la parte técnica, Jesús, BIM Manager. O sea, tenemos mucha gente que me pongo a mencionarlo todo y son muchos. Entonces, tenemos un equipazo. La verdad que Luxia ahora mismo está en el mejor momento de equipo de Luxia, a nivel de capacidad del equipo. ¿Qué ha cambiado a nivel personal de un Geraldo Pérez del día de hoy a un Geraldo Pérez de, no te voy a poner tanto tiempo para atrás, para no irme tan lejos, de por lo menos 10 años, en función a tu experiencia? ¿Qué tú cambiarías si tú fueras a iniciar desde cero hoy en día? Por ponerte un ejemplo drástico, ¿verdad? La parte que tiene que ver con tu emprendimiento. ¿Qué tú cambiarías hoy? ¿O qué tú entiendes que tú harías nuevo al día de hoy, visualizándolo en estas nuevas eras, o sea, en esta nueva era, donde hay tantas tecnologías, cosas nuevas y demás? Bueno, ahí tú mezclaste como 2 preguntas. Claro. Comparándolo con el de hace 10 años, pero que yo haría hoy. Hace 10 años yo estaba cogiendo una mochila y me fui del país. O sea, yo estaba en un proceso muy diferente. Este hombre recogió el mundo. Hace exactamente 10 años. 10 años fue. El 16 de febrero del 2016 yo me fui del país con una mochila. Hace unos cuantos días atrás. Sí, mira, se me había olvidado eso. Para que tú veas, lo traje a remontarlo aquí entonces. Sí, yo me fui con una mochila y dejé arquitectura para nunca tocar arquitectura. Hace 10 años exactamente. Y fíjate cómo la vida ha evolucionado y terminé teniendo una de las firmas más grandes de aquí. Y en ese momento lo único que yo quería, si me comparo con el de hace 10 años, era no volver a tocar arquitectura en mi vida entera. Jamás. Yo me fui con la intención de, yo sí tenía que vivir abajo un puente, iba a vivir abajo un puente. Y ahí es que termino viviendo en Tailandia, en Vietnam y todo eso. Entonces... busca la historia que está en el episodio anterior. Sí, para no redundar ahí. Entonces, si veo versus a ese Gerardo veía como que la arquitectura era solamente la parte de diseño y demás. Y yo realmente en ese momento, que me acuerdo bastante bien, yo rechacé arquitectura, o la rechazaba en ese momento, porque yo lo que quería era algo mucho más completo, mucho más robusto. Yo pensaba que yo me iba a inclinar más hacia la parte tecnológica. Y tenía razón en un sentido. Yo no quería meramente la parte creativa. Yo quería algo mucho más denso. Sí. Y entonces en ese recorrido, en ese viaje y todo eso, lo que yo vi era básicamente, yo aprendí muchas cosas para cuando yo volví al país, año y medio después, fue, ok, si yo voy a hacer arquitectura, la voy a hacer diferente. Entonces eso me dio como que todas las migajas para yo empezar a perseguir de que, ver arquitectura como lo que tenía que hacer, porque yo lo que soy arquitecto, pero verlo con otro tipo de enfoque. Entonces, yo no cambiaría nada de ese recorrido, porque esas migajas me permitieron ir buscando la experiencia y demás, y yo no quisiera tener la experiencia de ahora, cuando yo tenía 26 años, hace 10, yo tengo 36 ahora.
Porque yo necesitaba vivir todo lo que yo viví, todos los golpes que hice para yo tener la experiencia de donde yo estoy hoy en día. Entonces, ¿qué yo haría diferente si ahora yo tuviera que empezar una firma de arquitectura? Eso es otra pregunta. Pero yo sí podría apostar a mucha inteligencia artificial. Yo empecé a crear sistemas y equipos basados en inteligencia artificial sin tener que crecer la nómina. Ahora pues ya yo tengo una estructura grande y me quedo con ella y me encanta mi equipo. Y de ahí, pero para nosotros escalar de personas ahora es muy difícil que pase a nivel de personas. Porque ahora yo tengo más uso de inteligencia artificial, yo estoy haciendo más procesos y yo estoy haciendo mucho más eficiente con menos personas ahora. Claro. Gracias a la tecnología. Entonces, si yo fuera a empezar una nueva compañía ahora, yo me enfocaría mucho en volverme un experto en automatización, en sistematización, en entender todo lo que la parte de inteligencia artificial puede hacer para mí, para mis clientes, para yo empezar a crear una estructura súper sin grasa. Bien clean. Bien light. Bien light. Porque hoy la tecnología está permitiendo una cantidad de cosas ahora mismo. Que tú puedes hacer renders, que antes te tomaban días en eso, tú lo puedes hacer en un par de horas. Así. Entonces, todo eso que tú te estás ganando significa que tú no tienes que buscar la nómina allá afuera. Tú no Aprende mucho prompt ahora. Mucho prompt engineering, mucho de otras cosas que no tienen que ver nada más con prompts. Sí. Pero hoy en día eso sería el camino. Entonces, si yo estuviera empezando ahora, me volvería obsesionado con diseño a través de AI, de inteligencia artificial, pero también sistemas a través de AI. No solamente la parte de diseño, porque si yo lo que quiero es crear una compañía, no nada más me puedo enfocar en la parte de diseño. Yo tengo que aprender incluso servicio al cliente con AI, la parte de digitalización, de los permisos, todo eso, buscar la forma de hacer un proceso muy diferente. ¿Cómo tú ves el futuro? Y espero que con esto ya vayamos cerrando la entrevista. ¿Cómo tú ves el futuro de la arquitectura con la competitividad que existe con la IA? Y lo que esto va a representar en algún momento, aunque mucha gente pone muchísimas opiniones al respecto con relación a que si se va a acabar el mercado, que si el mercado va a ser menos o más, que si va a ser un acompañante. ¿Cómo tú ves el futuro de la IA y el acompañamiento que tenemos nosotros en el área de arquitectura? ¿Cómo tú lo ves? ¿Te da miedo? No. Ok. Yo creo que quien no se adapte se va a morir. Eso ha pasado cada vez que viene una nueva ola de cambio de tecnologías. Así mismo eran cuando la gente dibujaba a mano y salió AutoCAD. Así mismo cuando alguien estaba en AutoCAD y después salió Revit. Y así mismo ahora cuando alguien estaba en Revit y ahora con un parámetro tú puedes hacer los planos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que los arquitectos que sepan usar tecnología se van a comer el mercado. Y los que no, básicamente van a quedar olvidados. Y es un tema de oferta y demanda. Si yo voy a donde un arquitecto que me lo va a dibujar en 2D, un proyecto, y yo necesito tiempo, necesito calidad, y ese arquitecto está renuente a usar tecnología, a usar AI y todo eso. ¿Cómo eso se traduce de cara a un cliente ahora? Entonces, si yo soy el cliente y yo lo que estoy buscando es un buen diseño con los mejores tiempos y el mejor precio, vamos a decir, o vamos a quitar la parte de precio, que todo el mundo vale lo mismo, para que sea incluso más fácil de ver el ejemplo. Si todo el mundo vale lo mismo, yo lo único que voy a enfocarme es en calidad y en tiempo. No tengo que ver con precio. Entonces, si yo voy dando un arquitecto que lo hace en 2D y el tipo tal vez súper creativo. Pero dura 2 semanas. Dura X tiempo, vamos a decir 2 semanas. Y el otro, que es menos creativo, pero mucho más ágil con la tecnología, ¿qué va a pasar? Que su vara de creatividad estaba aquí normal, ¿verdad? Para quien estaba mirando, vamos a decir que estaba en un nivel 3. Sí. Y la del arquitecto más creativo, que era el que lo hacía todo manual, su barra de creatividad estaba en un nivel 6. El doble tenía. ¿Qué pasa con el arquitecto que está usando IA? Su barra de creatividad, la IA se la va a multiplicar por 3, por lo menos. Claro. Entonces, su creatividad que base es muy bajita, ¿verdad? Pero el valor percibido del cliente va a ser de un 9. Cuando él venga con render, con AI, con la planta conceptual, cosas, de una manera, y en vez de durar 2 semanas, se la hizo en 2 o 3 días. Entonces, ¿qué sucede con eso? Como el cliente va a percibir un valor mayor en ese corto tiempo, va a empezar a enfocarse en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué yo quiero decir con eso? Que uno tiene que adaptarse. Nosotros mismos estamos incluyendo muchísimos procesos con IA porque nos permite ser muchísimo más eficientes. Ahora mismo tenemos una guerra con el tiempo. Y mientras más herramientas haya, más eficiente uno debería de tratar de ser. Asimismo, hay muchísimas herramientas que son un disparate, que te la venden como que es lo mejor. Y uno tiene que, parte del proceso es filtrar. Hay muchísimas cosas que yo veo en redes sociales que me gustaría traer a Luxia, pero yo veo que aparecen y después desaparecen. O sea, que son muy efímeras. Son tendencias que uno no puede perseguir cada una. Lo que yo sí diría que quien no se adapte, sin duda alguna, ya se está quedando atrás. Nosotros estamos recibiendo ahora mismo ya clientes que quieren más render, que oye, no dicen así mismo, usen IA, pero lo que necesitamos usar acelerar los tiempos y demás. Entonces,
la IA y las tecnologías hoy en día estamos siendo más presentes en los procesos conceptuales, yo diría, que en los procesos ya de elaboración de los planos y la documentación. Hay una parte Ahí no tanto, porque hay muchísimas cosas que hacen falta tener Sí, como información. Entonces, el arquitecto sigue siendo necesario más que nunca. Claro. Porque ¿quién va a traducir todo lo que está haciendo la IA en un documento utilizable? Eso va a ser todavía arquitecto. Eventualmente llegará el día en que una tecnología te pueda hacer todo, pero no hemos llegado ahí. Entonces, no creemos un problema que no hemos llegado a ese río todavía. Claro, Entonces, el río de este momento, estamos en un charco que es así de profundo, no es tan profundo, pero hay que adaptarse para que el charco, ¿verdad?, no te ahogue. Claro. Y cuando lleguemos al charco más adelante, hay que... Cuando estemos ahí. Cuando estemos ahí, pero la gente vive creando unos dramas que no hemos llegado ahí todavía. Hablemos de la mentoría, ya que con eso finalizo ya esta entrevista, porque sé que tienes unos compromisos. Mentorías de la actualidad. ¿En qué tú estás haciendo mentoría? Con eso cerramos. Sí, mira, nosotros tenemos el podcast de Experimental Podcast, que es un Sí. podcast destinado a desarrollo inmobiliario. Sí. Entonces, Leandro y yo tenemos años en eso ya y realmente en el espacio de República Dominicana existen pocos medios para educarse en cómo ser un buen desarrollador inmobiliario. Y nosotros mismos, por la experiencia que tenemos, en mi caso, tanto de Luxia con tanto diseño como en la parte de desarrollo, y Leandro tiene muchísimos proyectos de desarrollo y ha hecho de todo un poco. O sea, es un tremendo desarrollador. Entonces, se nos acercaban muchas personas pidiendo más info del podcast, que quería que creáramos una comunidad y demás. Y yo había empezado a dar unas mentorías uno a uno en cómo ser un mejor desarrollador. Y ahí yo llevaba de levantamiento de capital, prefactibilidad, todo lo que estamos hablando ahora, Claro. en un proceso unificado que crea un mapa real de cómo hacer un desarrollo. Entonces, Leandro y yo hablando decidimos hacer el primer grupo y estamos creando un cohort, que es el primer grupo de mentoría que vamos a hacer. Son 30 cupos. De esos 30 cupos, en personas que saben que lo íbamos a hacer, que eran amigos de nosotros, básicamente se fueron los 10 primeros cupos, nada más quedan 20 cupos, que probablemente se van ahí en los próximos 10 días. ¿Qué costo tiene eso? Tiene un costo, no te lo voy a decir. Ok, está bien. No te lo voy a decir, pero editen. Está Cuesta bien. $5,000, Ok, pero no lo queremos decir en público. Lo estamos haciendo en llamada porque estamos filtrando el grupo. ok. Entonces lo estamos haciendo filtrado eso. Pero cuesta $5,000. Eso para que lo editen, eso que no sale. Está bien. Pero son solamente 30 cupos. Lo vamos a mutear. Son solamente 30 cupos. Esos 30 nada más quedan 20. Tenemos lista de espera, que esa es la lista que ahora mismo estamos filtrando de quiénes van a entrar. Y lo que estamos muy enfocados en networking aquí también. Que las personas que entren al programa realmente entiendan que el desarrollo inmobiliario, además de tú entender el proceso, que es un proceso muy complejo, que hacerlo solo te cuesta mucho dinero y por eso es tan importante hacerlo con alguien que te guíe si tú quieres ahorrar mucho dinero. Claro. Entonces, pero además de esa parte del proceso, lo más importante es a quién tú conoces. Eso es ultra importante en este país más que nada. El Y en networking. desarrollo inmobiliario, El networking, eso es vital. eso es clave. Ya sea para resolver un problema de permisología, de banco, de lo que tú quieras. Tú no sabes quién va a ser un socio más adelante. Claro. Los socios que yo tengo hoy en día empezaron siendo amigos o alguien que llegó por Luxia. Por networking. Puro networking. Entonces, nos estamos enfocando mucho en eso. Eso es también algo como que to give back, porque estamos desarrollando muchos proyectos, tenemos mucha vaina, estamos metidos en muchas cosas, pero cómo nosotros podemos, eso que estábamos haciendo con el podcast, llevarlo a un impacto más grande y nosotros poder decir, ese proyecto lo asesoramos nosotros. Y por eso estamos haciendo la mentoría. Estamos haciendo este primer grupo que va a empezar el 1 de abril. Es una mentoría de 3 meses, 12 semanas. Va a haber un evento presencial al principio y uno al final. Y 12 sesiones virtuales. Pero es una chulería lo que estamos creando. De verdad que el que quiera hacer desarrollo inmobiliario y esté pensando en hacer un primer proyecto, o ya sea desarrollador y quiera hacer mejores proyectos, debería entrar a la mentoría 100%. Genial. Señores, con esto finalizamos. Geraldo, te agradezco por el tiempo. Entiendo yo que se habló de todo un poquito. Sí, estuvo buena. Una cosita de cada cosa. Yo espero que no se haya quedado nada. Y ahí vamos a dejar la información para que puedan seguir la cuenta de Luxia Labs, también la tuya, y que tengan, obviamente, la referencia de que cualquier tipo de información referente al tema, orientación, acceso para cualquier tipo de proyecto que deseen, pueden acercarse a Luxia Lab para cualquier tema. Cualquier persona me puede escribir a mí directamente, puede escribir a Luxia. Mi Instagram es... Tú respondes. A todo el mundo yo le respondo. Todo el que me escribe sabe que yo le respondo. Es verdad, pero él responde. mi Instagram es @cualquierpérez. Cualquier cosita me pueden buscar ahí. Y el que quiera diseñar un tremendo proyecto, que me escribe. Excelente. Señores, gracias a ustedes por compartir este contenido. Compártanlo, evidentemente, con muchas personas más que le interese este tema de la faceta inmobiliaria y más que nada para que puedan también seguir las mentorías que está proponiendo aquí Geraldo Pérez. Señores, hasta aquí Casos de Éxito. Gracias, Geraldo. Gracias a ti, Glenier. Señores, Vamos arriba. nos vemos en la próxima. Bye, bye.